Bienvenidos al video tutorial número 8 de la serie Programando Programación Orientada a Objetos in Java. Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar con los métodos. Métodos en Java. Pero ¿qué es un método? Ya seguramente tú sabrás qué es un método, pero ya porque lo hemos venido tratando en los diferentes videotutoriales anteriores. Y pues simplemente un método son pequeños o no tan pequeños, va a depender de lo que quieras hacer, módulos o trozos de programa que también son conocidos como funciones o subprogramas. Es de ahí de donde proviene la modularidad en la programación orientada a objetos. En Java son conocidos como métodos. Ahora, la característica principal de un método es que estos definen el comportamiento de los objetos de una clase. Ya lo habíamos dicho que los atributos y propiedades pues es las características del objeto y que lo que viene siendo los métodos son los que definen su comportamiento, sus acciones a realizar. Bien, aquí tenemos el ejemplo que vimos en una diapositiva anterior en donde tenemos el objeto auto y tiene unos pequeños módulos, funciones o métodos de prender, frenar, cambiar velocidad y apagar. Esos son acciones o comportamientos que va a tener nuestro objeto. Pero ahora, ¿cómo, si yo quiero programar un método en Java, que es indispensable a la hora de programar orientado a objetos, eh, ¿cómo lo hago? Pues la sintaxis de un método es la siguiente, aquí la tienes. Va el tipo de valor de retorno, entiéndase como tipo de valor por retorno a los tipos de datos que hay en Java, que ya los vimos enteros, dobles, flotantes, booleanos, strings, etc, etc. Ese es el tipo de valor de retorno. Ahora, el nombre del método. El nombre del método es obvio, no puede contener espacios. Eh, enseguida se recomienda lógicamente que siempre, como, así como las clases comienzan con mayúscula, pues los métodos comiencen con una minúscula. Dentro del paréntesis llevan los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Pues son también conocidos como argumentos, que son algunos valores que entran al método, y seguramente cuando hay parámetros seguramente habrá algún valor de retorno, o sea, una palabra reservada llamada return. Y dentro de todo este show van las acciones, todo lo que quieras que haga, el comportamiento que quieras que tenga tu objeto de acuerdo a este método. Ahora aquí tengo dos ejemplos. El primero es con un tipo de valor de retorno de tipo entero. El nombre de mi método se llama suma, tiene dos parámetros de tipo entero también, el parámetro x y el parámetro y. Y enseguida, al haber un valor de retorno diferente de void, forzosamente debe de tener la palabra reservada retorno. Eso no quiere decir que nada más es lo único que puede tener infinidad de líneas de código dentro. Simplemente esta es una ejemplificación. Y le digo que me retorne la suma de x más y. Es por eso trata de ponerle siempre a tus métodos un nombre significativo. Si este se llama suma, quiere decir que va a sumar algo, ¿no? Este es con un tipo de valor de retorno diferente a void, pero regularmente cuando empiezas a programar métodos en Java hay que empezar de lo más light, o sea, con tipo de valor de retorno void, que en realidad quiere decir vacío, nada, nada. Cuando tú veas void en una función quiere decir que no hay una palabra reservada a retorno. Eso quiere decir que no, que todo lo que haga este método lo va a hacer dentro de, no va a retornar absolutamente nada. Y por ejemplo, el método se llama saluda y tampoco tiene parámetros. Ahora, ojo con esto. El hecho de que diga void no quiere decir que no puede recibir parámetros. Hay métodos de tipo void, o sea, vacío, que no retornan nada, pero que sí reciben parámetros y que ya estaremos viendo con el tiempo. Muy bien, y esta función o método lo único que hace es mandar a la consola la palabra hola, que pues efectivamente si dice que se llama el método saluda, pues es obvio que va a saludar. Muy bien, pues vamos como siempre digo, mejor la práctica. Vamos a crear un nuevo proyecto al cual le vamos a poner de nombre eh, video tutorial y le ponemos este 08. Ahí está. Vamos a ver ahora que ya aprendiste en estos anteriores videotutoriales a crear tu propia clase y a crear tu main. Ahora vamos a ver la variante. Vamos a decirle que sí queremos una clase principal que queremos que se llame Video Tutorial 8. Lo único que le voy a borrar es esta parte de aquí del puntito hacia atrás. Bueno, más bien del adelante del puntito hacia atrás.
puesto que eso es el paquete que ya veremos más adelante. Le borro eso, simplemente le dejo videotutorial 08 y le digo finish. Y me va a crear un proyecto llamado videotutorial 8 y lógicamente con una clase que aquí la tenemos, con un punto Java que se llama videotutorial. Voy a borrar esto que no sirve absolutamente más que para eso. Y ya que tengo mi clase llamada Victoria 8, ahora sí vamos a ponerle caché al asunto. Hemos estado programando, vamos por ejemplo a regresarnos aquí al Videotutorial 7, que fue el anterior, todo en esta clase, si te das cuenta, tenemos la clase, tenemos todo show, los atributos y todo aquí, y todo lo hacemos dentro del main. Ahora vamos a variar, ahora vamos a agregar una segunda clase, por primera vez vamos a trabajar con más de una clase. Si recuerdas, en algún video tutorial te dije que mínimo debería de haber una clase principal, mínimo. Bueno, no mínimo, debe de haber una clase principal que tenga el main. Entonces ahora vamos a hacer una clase adicional. Nos vamos a ir aquí al Default Package en donde tenemos Videotutorial 08. Vamos a dar clic derecho y vamos a crear una nueva clase a la cual le vamos a poner auto. Y simplemente le vamos a decir que va a estar dentro del proyecto Videotutorial 8 y le damos Finish. Me va a crear una clase adicional llamada Auto. Vuelvo a repetir, borro esto que no me sirve para absolutamente nada más que de comentario. Y si notas, ya tengo Videotutorial 8. Aquí está. Y AutoJava dentro del mismo proyecto. Muy bien, en donde voy a trabajar el día de hoy es en esta clase Auto. Voy a crear los métodos que tiene un auto. Entonces, dijimos que la sintaxis, acá la tenemos, vamos a hacerlos de la forma más facilita, de tipo void. Void, el nombre de la función, paréntesis, llavecita y las acciones que quieres que tenga. Muy bien. Entonces voy a poner void y le pongo arrancar auto. Arrancar auto. Así se va a llamar mi función, arrancar auto. Nota que no puse absolutamente en ningún momento espacios en el nombre de la función. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer este método? Lo único que va a hacer es decir que ya arrancó el auto. System.out.println y le vamos a decir el auto arrancó. Ahí está. Eso es lo único. Si te das cuenta, no tiene gran arte esto todavía en el momento, porque lo único que tiene es una línea de código. Puedes poner las que a ti se te antojen ya más adelante, pero ahorita lo único que vamos a hacer con ese método es ejemplificar, ahora sí, más que nada, la práctica de métodos. Ese método lo único que va a hacer es arrancar al auto, va a informar que arrancó el auto. Voy a hacer otro método igual de tipo void porque no hay una palabra reservada que diga return en esa parte, que diga apagar el auto. Apagar auto. Es obvio que si ahorita puse la función apagar auto, pues lo que va a hacer este método es apagar el auto. Print ln el auto se apagó. Y aquí le vamos a poner, bueno, aquí me falta punto y coma. Y aquí aparte de decir que arrancó, le vamos a decir que arrancó OK. Ya está. Tenemos el segundo método que me va a servir para apagar el auto. Voy a crear un tercer método que se llame, por ejemplo, acelerar auto. Acelerar auto. Ahí está. Y ese método lo único que va a hacer es informarme que el auto está acelerando. System.out.println el auto está acelerando. Ahí está. Y ya nada más me falta uno, el de frenado. Voy a crearlo igualito. Frenar, pero frenar no frenar. Frenar auto. Ahí está. Y lo único que va a hacer pues es informarme que el auto frenó. Punto out. El auto frenó. Ya está. Ya tengo mis métodos y observa, tengo un error porque pues sí, soy bastante, siempre lo he dicho que de secretaria me muero de hambre y de programador también. Println. Yo seguramente los youtuberos públicos, youtuberos rápidos se da cuenta y dice, este güey ya se equivocó. Bueno, pero, en fin. Para quien no sepa, güey en México es una palabra
denominador común. Muy bien. Simple y sencillamente tenemos cuatro métodos: arrancar auto, apagar auto, acelerar auto, frenar auto. Ya tenemos, y si te das cuenta, en esta clase no hay main. ¿Por qué? Porque esta clase no va a ser no es la clase principal. Mi clase principal va a ser esta de acá, video tutorial 8. Voy a regresar a esa clase, nota nuevamente, aquí tenemos vamos a ponerle un poquito de zoom por si no alcanzas a ver, ahí está. Nota que tenemos ahí, lo único que tenemos son puros métodos, no hay otra cosa, no hay main, puros métodos. ¿Cuáles son los métodos estos? ¿Cómo identifico un método? Por el tipo de valor de retorno, tiene un nombre, tiene paréntesis, a lo mejor puede tener parámetros, etc. Bien, voy a regresar a video tutorial 8 y dentro de aquí en el main, ahora sí voy a comenzar. El día de hoy no voy a poner atributos. En el siguiente video, vamos a dejar los atributos para el siguiente video tutorial. Aquí donde dice To Do Code Application Logic Here, quiere decir que aquí es donde programes. Muy bien. Entonces, en esta parte de aquí voy a crear mis instancias, es decir, mis objetos. Voy a poner creando mis instancias en objetos. Ya está. Voy a crear un primer objeto. ¿De qué tipo? De este de acá. Me interesa crear, ya no voy a crear un objeto de tipo videotutorial 8, sino esa es mi función principal. Ahora ya voy a crear un objeto de esta clase de acá, o sea, de la clase auto. Y si mi clase se llama auto, quiere decir que mi objeto debe de ser de tipo auto. Auto, y le voy a poner primer auto. Igual a new, ya recordamos la sintaxis para declarar objetos, para instanciar, new auto. Ahí está. Acabo de crear mi primer auto. Y si te das cuenta, en esta parte te marca así como un warning, como que pues lo subraya. Dice, pues, oye, ¿qué pasó? Acabas de declarar una variable o un objeto y me dice que no ha sido utilizado. Perfecto, pues vamos a utilizarla. Vamos a poner a trabajar a nuestro objeto. Y lo único que voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Voy a arrancar el auto. ¿Cómo lo arranco? Simplemente pongo el nombre de mi objeto. ¿Cómo se llama mi objeto en este momento? Se llama primer auto. Primer auto. Así se llama mi objeto. Ahí está, primer auto. Si le pongo puntito, no va a pasar absolutamente nada porque me equivoqué. ¡Qué barbaridad! Primer auto. Puntito. Me van a salir los métodos que tengo en negrito, si te das cuenta. Aquí está, acelerar auto, apagar auto, arrancar auto y frenar auto. ¿Qué quieres? Oye, te dice, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con tu objeto primer auto? Ah, lo quiero arrancar. Entonces, selecciono arrancar o lo escribo como tú quieras y ya lo tengo. Y ya acabo, en este preciso momento, acabo de invoco, es más, voy a poner llamar al método arrancar auto. De esa manera lo acabo de llamar. Lo voy a poner a trabajar. ¿Qué es lo que hace mi método de arrancar auto? Simplemente dice el auto arrancó, ok. Vamos a ver si es cierto. Guardo mi aplicación, lo corro y efectivamente dice que el auto arrancó, ok. ¿Qué tendría que hacer para hacer todo lo demás? Simplemente poner primer auto, punto, frenar auto, por ejemplo. Acelerar primero, acelerar auto. Después le pongo primer auto, punto, frenar auto. Y después le pongo primer auto. Vuelvo a repetirte, control barra espaciadora sirve de magia. Y luego le pongo apagar auto. Ahí está. Ya tengo mis cuatro métodos en el orden correcto. Arranco, acelero, freno y apago, ¿no? Ok, corro. Y es obvio que estoy llamando a todos los métodos. Llamando a... Y aquí le voy a poner llamando a los demás métodos. Ahí está. Es obvio que si corro mi aplicación, pues me va a dar en el orden correcto. El auto arrancó, ok, el auto está acelerando, el auto frenó y el auto se apagó. Muy bien, pues como puedes darte cuenta, manejar métodos en Java, pues es sumamente sencillo. Ya se empieza medio, es más, cualquier cosita a complicar cuando empieza a tener parámetros y cuando empieza a tener retornos de valores. Pero aquí vimos lo básico de los métodos en Java. Muy bien, pues recuerda suscribirte si no te has suscrito, dale like, es importantísimo. Si te agradan los videos, dale like. Y si no te agradan también, dale no like.
para pues, seguirnos esforzando y ser cada día mejores. Muy bien, pues te habló Master Ega, recuerda que la vista nace el conocimiento y nos vemos en the next video tutorial.